Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Escors. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos al curso de física post-newtoniana. Y ya estamos en la lección número 3, donde vamos a hablar sobre la energía. Algo que seguramente muchos de vosotros tenéis un cierto concepto, pero que quizás no esté tan claro como lo imagináis. Si os interesan estos temas y queréis seguir este curso y otros, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis aquí. Bien, la física post-newtoniana. La idea de la física post-newtoniana, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es la de generalizar la mecánica de Newton. Y para ello, pues introducimos la semana pasada una nueva notación y vimos que vamos a trabajar con ecuaciones conjugadas a las coordenadas. Y establecimos una serie de conceptos que eran muy importantes a modo de pequeña introducción. Esta lección es otra lección introductoria. Todavía no vamos a hablar estrictamente de la física post-newtoniana, pero es extremadamente importante, ya que el concepto de energía es un concepto fundamental en física y lo aprendemos desde muy pequeñitos en la escuela secundaria o incluso en la universidad, pero pocas veces nos hemos parado a pensar qué es la energía, ¿no? Es algo físico, es algo que se puede tocar, es algo que se puede, manipular de alguna manera. Bueno, pues vamos a comenzar en esta lección a hablar e introducir sobre el concepto original de energía. Pues bueno, tenemos ciertos conceptos populares sobre qué es la energía, ¿no? Por ejemplo, pues las energías que utilizan los magos para adivinación y las energías del universo, ¿no? Las de los chakras, etcétera, etcétera, que si energía luminosa, energía oscura, cosas de ese estilo, ¿no? O las bebidas energéticas. ¿Qué significa esto de las bebidas energéticas? ¿Qué tiene que ver una bebida con la energía, no? O incluso, en las películas, en las series de ciencia ficción, vemos la energía como una cosa brillante, como una cosa, proporciona características al sujeto que no tenía antes, ¿no? Entonces, existen muchos conceptos muy intuitivos de energía, porque al fin y al cabo el concepto de energía pues tiene su antigüedad, ¿no? Lo que pasa es que matemáticamente se definió a posteriori, después de que Newton describiera y generase pues toda la mecánica y toda la dinámica de una manera matemática y formal. Entonces eso es lo que vamos a intentar descubrir en esta lección hoy, qué es la energía y cómo podemos identificarla. ¿Y qué pregunta queremos responder? Bueno, pues acudo al maestro Yoda de la serie de Star Wars, ¿no? De la serie de películas de la Guerra de las Galaxias, y lo que queremos responder es lo que todo el mundo siempre quiere saber cuando visualiza este tipo de películas, ¿no? El origen de la fuerza. Esto suena a título de película. Esto es lo que queremos resolver. Y para eso vamos a introducir ese concepto de energía, para intentar proporcionar un cierto origen a la fuerza newtoniana, a los vectores de fuerza. Queremos conocer qué es lo que al final causa las fuerzas. Y ya sabemos que las fuerzas las causan algo que denominamos interacciones. Pero volvemos a lo mismo, no sabemos exactamente qué son las interacciones. Entonces lo que vamos a hacer es un procedimiento muy interesante y matemático para proporcionar un origen a la fuerza, a los vectores de fuerza. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que en el espacio físico, pues existe una especie de campo, va a ser un campo escalar. Eso significa que a ese campo, que no es otra cosa
más que una función matemática que le podemos dar una interpretación física y vamos a suponer que este campo, esta función, pues adquiere diferentes valores dependiendo de la posición en el espacio en la que nosotros nos encontremos. ¿De acuerdo? Este campo lo introducimos, nos lo inventamos, nos lo vamos a inventar para proporcionar ese origen a las fuerzas y después vamos a intentar resolver la estructura matemática de ese campo. Vamos a introducir ese campo y después nos preguntaremos, bien, pero ¿qué es este campo? ¿Qué forma tiene este campo? ¿Cómo calculamos los valores de este campo? Eso es lo que vamos a ver en esta lección y después interpretaremos el campo. Pero vamos a imaginarnos que en este espacio, donde se van a generar fuerzas, hay un algo, una función, un algo, un campo que le vamos a llamar energía. Es un campo escalar y que nos va a dar un valor dependiendo de la posición en la que estemos. Entonces nos quitamos nuestro campo y ponemos nuestra coordenada X, lo vamos a restringir a las coordenadas X, únicamente tenemos que generalizarlo después a la Y, a la Z o a cualquier otro tipo de coordenadas. Pero bueno, vamos a definir el campo que hemos hecho desaparecer aquí y vamos a colocar unas coordenadas X para identificar los diferentes puntos de nuestro espacio. Y lo que vamos a hacer es que en este punto gordo de aquí vamos a suponer que el valor de este campo, que depende de la posición, depende de X, es una función que vamos a llamar energía, que depende de la posición X, pues vale 10. ¿10 qué? No lo sé. Todavía no lo sabemos. Eso es lo que queremos averiguar en esta lección, ¿no? ¿Qué es la energía? Pero en primer lugar, pues bueno, la introducimos de esta manera. Vamos a suponer que en este punto tiene un valor de 10 y en esta otra posición más cerca de nuestro origen de coordenadas, en esta posición de aquí, pues vale 5. Y decimos, vale, tenemos aquí un campo que tiene el valor 10 y un campo que tiene el valor 5 y nosotros vamos a hipotetizar que la fuerza, el origen de la fuerza es el cambio, está ligado al cambio en el valor del campo entre un punto y otro. Por ejemplo, si tenemos aquí este punto con una energía 10 y este punto con una energía 5, vamos a hipotetizar que la fuerza que se nos va a generar debido a esta diferencia que hay aquí va a tener una direccionalidad desde el punto de mayor energía hasta el punto de menor energía. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a colocar un, entre comillas, ente superior en forma de un campo escalar, de un campo que se representa por números y no por vectores, porque es mucho más fácil trabajar con números que con vectores, y vamos a decir que este campo, los cambios de este campo con el cambio de la posición es lo que nos va a generar una fuerza. Lo hipotetizamos de esta manera. Y va a haber un cambio en energía entre esta posición y esta posición de aquí. Y lo podemos calcular. Esta delta de energía pues va a ser el valor de energía final, 5, menos el valor de energía inicial, 10. Y este valor, este cambio de energía, como veis, en este caso va a ser negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza de manera espontánea va a ir desde valores de mayor energía a menor energía, con lo que este cambio en el campo de energía va a ser un cambio negativo, porque perdemos energía y esta pérdida de energía nos genera una fuerza. ¿Veis? ¿Veis a dónde quiero ir? Que son estos cambios en este campo que hemos hipotetizado los que cuando perdemos energía se nos genera una fuerza. Evidentemente este cambio de energía va a darse lugar en un cambio, en un intervalo de posición. No va a ser lo mismo que tengamos un cambio de energía de 5 unidades en una longitud como esta o en una longitud más larga. Cuanto
menos radicalmente cambie la pérdida de energía, cuanto menos cambie la energía conforme nos desplazamos en el espacio, la fuerza va a ser menor. Es decir, obtendremos una fuerza mayor si este cambio de energía tiene lugar entre dos puntos muy cercanos que entre dos puntos muy lejanos. Entonces podemos definir, y aquí introducimos una definición. Hemos hipotetizado un campo. Hemos hipotetizado que los cambios en los valores de este campo son los que generan las fuerzas y ahora lo que hacemos es definir que la fuerza va a ser igual a lo que cambia el campo de energía con el cambio de posición. Y esto va a dar lugar a un gradiente, se denomina como gradiente. Pero tiene otra particularidad. Le vamos a poner un signo menos. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, la fuerza va a ir en sentido contrario al cambio de energía. Aquí la fuerza va a ir de mayor energía a menor energía, luego el incremento de energía va a ser negativo. Y si la fuerza la consideramos positiva, pues le tenemos que poner este signo menos ahí. Es por pura definición, no por otra cosa, simplemente porque consideramos que la fuerza va a ir justo al contrario de un gradiente de energía creciente, ¿vale? Esto es un gradiente de energía decreciente. Y así definimos la fuerza. Y lo que decimos es lo siguiente. Vamos a suponer que las fuerzas están causadas por estos cambios de algo que llamamos energía cuando nos desplazamos en el espacio. ¿De acuerdo? Y es un campo escalar, es un campo que tiene un número. Muy bien. Como trabajamos en física, pues en vez de incrementos con deltas utilizamos diferenciales. Entonces, por definición, la fuerza va a ser la menos diferencial, la menos derivada del campo de energía con respecto a la posición. Evidentemente, esto de aquí está conjugado a la coordenada X, así que deberíamos poner aquí una F con un subíndice X o con un subíndice 1. Pero también obtendríamos lo mismo en la coordenada Y y tendríamos una fuerza conjugada a la coordenada Y y lo mismo con la Z. Pero por simplificación vamos a trabajar solo con la coordenada X. ¿Pero qué es la energía? Bien, la hemos introducido como un campo cuyos cambios son los que están detrás de la aparición de las fuerzas en un sistema físico. Bien, pero no sabemos lo que es la energía todavía. Tenemos que descubrirla, tenemos que averiguar exactamente qué es. Y vamos a comenzar matemáticamente. Tendremos que averiguarlo y lo que haremos, pues a partir de la definición que nos hemos inventado, vamos a obtener la expresión para la energía y vamos a averiguar exactamente qué es la energía. Bien, esta es la definición, simplemente que la he puesto, el cambio de energía con respecto a la posición va a ser igual a la fuerza. Pues muy bien, lo que tenemos que hacer es despejar. Antes de despejar, como veis, aquí hemos hecho un truco. Sabemos que la fuerza, debido a la lección anterior, la fuerza es el cambio en momento con respecto al tiempo. Aquí he quitado el signo negativo para no liarnos. Ya sabemos que la fuerza va a ir siempre en el gradiente decreciente de energía, ¿no? Pero me lo he quitado porque no me gustan los signos menos, para no confundirnos. Pero fijaos, aquí lo que hemos hecho es poner que la fuerza es igual a lo que cambia el momento con el cambio del tiempo. Bien, vamos a seguir operando esta expresión para ver si podemos despejar la función energía. Bien, el momento es masa por velocidad. La masa es una constante que vamos a poder sacar fuera de la derivada. Sacamos la masa fuera de la derivada y nos queda ahora que el cambio de energía con respecto al cambio de la posición es igual a la masa por el cambio de la velocidad con el cambio del tiempo. Evidentemente, como veis, esto es aceleración. No tiene otro misterio.
Pues vamos a despejar la energía. Despejamos la energía, que va a ser igual a la masa, por el cambio en velocidad con respecto al tiempo multiplicado por el cambio en el espacio, la derivada del espacio. Y aquí nos plantamos con un problema. Si integramos la energía, ¿cómo podemos resolver una integral que es una derivada entre otra derivada con respecto al espacio? Parece que esta ecuación va a ser difícil de resolver. Y lo que vamos a hacer es utilizar un pequeño truco. Y fijaos, aquí tenemos la derivada de la velocidad y aquí tenemos la derivada del espacio. Vamos a cambiar el espacio y lo ponemos aquí y la velocidad la vamos a poner en la parte derecha. Y ahora esta es exactamente la misma ecuación de antes. No cambia nada. Esto es una función que va a ser dependiente del espacio. Pero ahora para resolverla va a ser diferente. Fijaos, la masa por el cambio en posición con respecto al cambio en tiempo y todo esto por la derivada, el diferencial de la velocidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es la derivada de la posición con respecto al tiempo? Pues es la velocidad. Y ahora la ecuación es mucho más sencilla, porque tenemos que hacer la integral de esta función para obtener la función de energía y la integral de esta. Pero esto es una integral ya sencilla, porque estamos integrando la velocidad con respecto a la diferencial de la velocidad. La resolución es inmediata. Ponemos aquí la ecuación, hacemos la integración y de esa manera ya obtenemos la función de la energía. Vamos a saber qué es la energía. La masa sale fuera de la integral por ser una constante y ahora tenemos que integrar la velocidad con respecto a la propia velocidad. Y esta integral es directa y sencilla. Es v cuadrado dividido 2. ¿Os suena esto de algo? Energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre 2. Señoras y señores, acabamos de demostrar por qué la energía cinética es masa por velocidad al cuadrado dividido entre 2. Y ya habéis visto que este resultado lo hemos obtenido introduciendo un supuesto campo de energía que existe en el espacio y cuyos cambios de energía nos generan la fuerza. Entonces ya sabemos que para una partícula que esté en una posición, aquí, su energía va a ser masa por velocidad al cuadrado dividido entre 2. Y si pierde energía o si gana energía, va a tener una pérdida o una ganancia de velocidad. ¿Y qué es lo que hace que cambie la velocidad? La fuerza. Como veis, todo tiene sentido, pero ahora ya sabemos que hemos obtenido una expresión muy interesante para la energía, que es el cuadrado de la velocidad, multiplicado por la masa y dividido entre 2. Energía cinética. Esta es la definición de la energía cinética. Pero nos vale para cualquier tipo de energía. ¿Por qué? Porque la definición de energía como el menos gradiente, la definición de la fuerza como el menos gradiente de la energía es una expresión general y aplicable a cualquier sistema que se nos ocurra, el gravitatorio, el térmico, cualquiera que se nos ocurra. Simplemente que con el truco que hemos hecho, hemos obtenido una expresión que nos permite estudiar algo más sobre el concepto de energía. Bien, esta cosa que hay aquí es la energía. Y no es algo que digamos, bueno, pues es que es una partícula que tiene tal, o es algo que... No, es una característica del sistema físico. Es una cantidad que obtenemos multiplicando características que definen nuestro sistema físico. Es un número. Es un número que construimos a base de características como la masa o la velocidad al cuadrado. En este ejemplo que estoy poniendo. Pero es un número, eso es lo que es la energía. Pero a su vez es un campo escalar con el que calculamos las fuerzas. ¿Qué podemos decir de esto? Pues bueno, cuando nos encontramos con una cosa de estas, lo que a mí se me ocurre es hacer un análisis dimensional. Pues bueno, la energía en dimensiones es
dimensión de masa multiplicado por velocidad al cuadrado, y las dimensiones de velocidad al cuadrado son longitud al cuadrado dividido tiempo al cuadrado. Bien. Debido a la manera en la que hemos definido la energía y su relación con la fuerza, cualquier cosa que nosotros utilicemos de un sistema físico que al final nos dé como resultado una cantidad que tenga dimensiones de masa, longitud al cuadrado y tiempo al cuadrado, va a ser energía. Estas son las dimensiones de energía. Entonces ya tenemos tres características que podemos decir de la energía. La energía es una función que codifica un campo escalar que introducimos para poder generar fuerzas y cuyos cambios son los que originan o con los que podemos originar fuerzas. Eso es lo primero. Lo segundo, la energía es un número que se construye con diferentes características de un sistema físico. Y tercero, la energía tiene dimensiones de masa, longitud cuadrado dividido tiempo al cuadrado. Eso es la energía. ¿Cambia con el tiempo? Vamos a ver en qué condiciones la energía cambia con el tiempo. Sí que cambia con el espacio, porque es la manera en la que nosotros, puede cambiar con el espacio cuando hay fuerzas. Porque eso lo hemos hecho por definición. Hemos dicho que las fuerzas surgen cuando hay un cambio en los valores de energía desde un punto a otro del espacio. ¿Vale? Pero no hemos analizado los cambios con el tiempo. ¿Vale? Pues para eso lo que tenemos que hacer es derivar la energía con respecto al tiempo. ¿Cuál es la ventaja ahora? Pues que tenemos al menos una expresión válida de energía, la energía cinética. Así que derivamos con respecto al tiempo nuestra expresión de energía cinética, que es masa a velocidad al cuadrado dividido entre 2, las constantes nos salen fuera, y nos queda masa entre 2, y tenemos que diferenciar ahora la velocidad al cuadrado con respecto al tiempo. Y esta es una diferencial muy sencilla e inmediata. Aquí tenemos un exponente, el exponente nos va a salir por delante como un número que nos va a multiplicar, y vamos a tener 2v por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Este es el resultado de la derivación de v cuadrado con respecto al tiempo. 2v por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto, los dos se nos han simplificado, y ahora el resultado de cómo cambia la energía con el tiempo es igual a la masa por la velocidad por el cambio de la velocidad con el tiempo. Evidentemente, si tenemos un cambio de velocidad con respecto al tiempo, y aquí tenemos una masa, va a haber un cambio en el momento, va a haber una aceleración. Así que tenemos que el cambio de la energía con respecto al tiempo va a estar relacionado con la aceleración. Es decir, masa por aceleración, aquí tenemos la aceleración, pues esto, fuerza. El cambio de la energía con respecto al tiempo es igual a la velocidad multiplicado por la fuerza, utilizando la función que hemos derivado en esta lección. ¿Y qué es lo que sucede? ¿En qué condiciones se conserva la energía de un sistema físico? Pues tenemos dos opciones: o que la velocidad sea cero, o que la fuerza aplicada sobre el sistema físico sea cero. Más bien que la resultante de sumar todas las fuerzas que estamos aplicando sobre un sistema físico sean cero. Si son cero, la derivada de la energía con el tiempo es igual a cero, y eso significa que la energía no cambiaría con el tiempo. Y tenemos el principio de conservación de la energía. En un sistema sin fuerzas externas, o si la suma de las fuerzas es igual a cero, tenemos la conservación de la energía con respecto al tiempo. La energía se conserva. Y lo más importante, los cambios en energía, como hemos definido, generan las fuerzas y la dinámica. Si tenemos un campo de energía,
Si hay diferencias de energía, si hay diferencias de energía potencial, si hay diferencias de energía cinética, eso es indicativo de la existencia de fuerzas y podríamos considerar que la energía existe en un nivel superior, digámoslo así, a las fuerzas, que tendríamos un campo de energía y bajo ese campo de energía tendríamos un campo vectorial de fuerzas. Esta sería la definición que hemos utilizado, menos el cambio de energía con respecto a la posición, y es así como se representa de manera vectorial. La fuerza, que es un vector, es igual al menos gradiente del campo escalar de energía. Este gradiente de aquí nos incorpora todas las características que tienen los vectores, los componentes x, y y z. Esto lo podríamos simplemente indicar como la derivada parcial de la energía con respecto a la coordenada x para el componente x de la fuerza, o menos la derivada parcial de la energía con respecto a la coordenada y para el componente y lo mismo para la z. Tengo una lección donde explicamos el gradiente y la derivación de la ecuación del gradiente, que os voy a dejar, si queréis, como un enlace al final de esta lección. Pero esta es la definición formal de la fuerza con respecto a un menos gradiente de la energía, siendo la energía un campo escalar que nos hemos inventado y cuyos cambios son los que nos generan la fuerza. La fuerza, de esta manera, que sería diferente a como lo entendía Newton. Newton lo entendía como una interacción entre dos cuerpos, un choque, una presión, una cosa de ese estilo. Aquí lo cambiamos. Aquí decimos que la fuerza representa un gradiente de energía, menos, porque va de más energía a menor energía. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer un experimento. Aquí tenemos un sistema gravitatorio, la gravedad newtoniana, y lo que queremos es averiguar la función de energía asociada a una fuerza gravitatoria. ¿De acuerdo? Porque previamente hemos obtenido una expresión de energía cinética en base a nuestra definición, pero aquí vamos a partir de averiguar con los datos de la fuerza newtoniana a qué correspondería la energía gravitatoria. Bien, pues tenemos que resolver esa ecuación. Y lo que vamos a hacer, quitamos el signo menos para que no nos moleste, es integrar la fuerza con respecto a la posición. Como en la fuerza gravitatoria la mejor manera de entenderla es como una fuerza radial, donde la coordenada es el radio, pues lo que vamos a hacer es integrarlo con respecto al radio. Y lo que tenemos que hacer es simplemente colocar en la expresión de fuerza la fuerza newtoniana gravitatoria, ¿vale? Que es Gm dividido R al cuadrado. Aquí nos faltaría una M, ojo. La masa, porque tenéis que tener en cuenta que la fuerza gravitatoria son dos masas interaccionando, ¿vale? Pero aquí consideramos, esto se suele hacer para el cálculo de la energía potencial gravitatoria, que tenemos una masa de prueba unidad. Solo aporta la unidad de 1 kilogramo, ¿no? Y la M grande pues sería el objeto que nos genera el campo gravitatorio, el Sol. Así que tenemos que integrar esta expresión con respecto al radio. Y de nuevo, la integración de esta expresión es directa y muy fácil. Las constantes se nos van a salir fuera y la integración de lo que nos queda nos da este resultado, menos Gm dividido R. En vez de R cuadrado, R, este menos, nos sale de la integración de R elevado a menos 2, o 1 entre R cuadrado, con respecto al radio. Y de repente hemos descubierto la expresión de la energía potencial gravitatoria. Y seguro que muchos de vosotros habéis estudiado física en la escuela secundaria, ya habéis trabajado con la energía cinética, con la energía potencial, y muy probablemente nos hayáis parado a pensar, bueno, ¿de dónde salen estas fórmulas de energía y qué significan? ¿No? Pues esto es lo que significa. La energía es un número que nos va a salir de multiplicar G por M, en este caso, para la fuerza gravitatoria, por otra M pequeña, que aquí es 1 kilogramo, dividido R.
Esa es la expresión para la energía gravitatoria y por eso al campo de energía gravitatorio se le llama campo gravitatorio, campo de energía potencial gravitatoria. Introducimos de esa manera, si aquí tenemos la Tierra y utilizamos la ecuación que hemos obtenido, pues vemos que podemos dibujar una esfera, aquí es un círculo, una esfera donde a esta distancia vamos a tener una energía constante. Un valor de energía, pues yo qué sé, X, 4, 5, 6, no lo sé. Y conforme nos vamos alejando de la Tierra, vamos a tener líneas, también esferas, superficies esféricas, con otro valor de energía diferente, que en este caso, conforme vamos saliendo fuera, la energía va incrementándose, ¿vale? Y podemos seguir de esta manera con otra zona de una energía potencial más grande con respecto a las anteriores y finalmente pues podemos poner esta que está más alejada. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que sí hay una fuerza gravitatoria con la cual la Tierra atrae los objetos. ¿Y cómo calcularíamos esa fuerza? Pues sería el gradiente, la diferencia de energía potencial, por ejemplo, entre este punto y este punto nos va a generar una fuerza, una flechita que va desde aquí hasta aquí con dirección a la Tierra. ¿De acuerdo? Con esta diferencia de energía. Y conociendo la diferencia de energía entre estos dos puntos y la distancia entre estos dos puntos, podemos calcular también el módulo o el tamaño del vector de fuerza gravitatoria en este punto, por ejemplo. Y por lo tanto hay un gradiente de energía, en este caso un gradiente decreciente de energía potencial, que es lo que nos va a causar las fuerzas de gravitación. Así que muchas veces cuando trabajamos en física consideramos que este campo de energía es un campo de energía que existe en el espacio, que tiene cierta existencia en el espacio y que cuando colocamos lo que se llama una carga, que en este caso es una masa, en ese caso es cuando surge la fuerza debido al gradiente de energía que obtenemos. Esa es la ecuación de la energía potencial gravitatoria. Como tiene un signo menos, conforme nos alejamos hacia aquí, se hace más grande. El valor disminuye, pero tiene un signo negativo. Conforme nos acercamos a la Tierra, se va haciendo cada vez más pequeña, ¿no? El número negativo es más grande, por lo tanto la energía es más pequeña. Vamos a estudiar las dimensiones que tiene esta energía potencial gravitatoria. A ver, aquí tenemos la ecuación, es igual a menos gm dividido r. Aquí ponemos las dimensiones, pues la masa tiene m. Aquí tenemos la longitud. Aquí las dimensiones son realmente serían de m cuadrado. La otra m no la he puesto, pero bueno, esa se la quito a la constante y ya está. Pero bueno, tenemos esta expresión. Tenemos la dimensión de masa, la dimensión de longitud y ahora esta constante no es un número adimensional, tiene dimensiones. Y si colocamos las dimensiones que corresponden a la constante de gravitación, ¿vale? Nos va a quedar este L al cubo dividido tiempo al cuadrado que proceden de G. También aparece la dimensión de masa, pero esa la he simplificado con la otra masa que no hemos incorporado en la ecuación de energía. No os comáis mucho la cabeza, si queréis podéis hacerlo en el papel y comprobar que es así. Y aquí tenemos un L al cubo que se nos va a simplificar con esta L y nos queda la expresión de esta manera. Estas son las unidades de la energía potencial. Masa, longitud cuadrado dividido tiempo al cuadrado. Exactamente las mismas dimensiones de la expresión de energía que habíamos derivado originalmente cuando introdujimos el concepto de campo de energía y obtuvimos la energía cinética. Tiene las mismas dimensiones, tiene dimensiones de energía, masa, velocidad al cuadrado. Lo esperado para la energía. Lo mismo podemos decir de otros tipos de energía. Energía m igual a c cuadrado. ¿Cuáles son las dimensiones de mc cuadrado? Pues masa. Y las dimensiones de velocidad al cuadrado, que es longitud cuadrado, tiempo dividido tiempo al cuadrado. Por lo tanto, pues sí, tiene dimensiones de energía. Y diréis, bueno, la energía de Planck, ¿no? De un fotón, seguro que no. Pues sí, señores, sí.
¿Por qué? Porque la constante de Planck pues tiene sus dimensiones y al multiplicarlo por la frecuencia, que es 1 dividido tiempo, pues nos sale que también tiene dimensiones de masa, longitud al cuadrado dividido tiempo al cuadrado, incluso si el fotón no tiene masa, porque las dimensiones de masa las proporciona la constante de Planck. Por lo tanto, como veis, todo tipo de energía, energía térmica, energía fotónica, energía potencial, energía cinética, energía nuclear, la que vosotras queráis, tiene las mismas dimensiones. Las dimensiones son de masa por velocidad al cuadrado. Y para mí, para recordarlo fácilmente, pues acudo a la ecuación de Einstein. E es igual a mc cuadrado, que es una de las más simples. Entonces, ¿qué es la energía? Pues bueno, la energía, si ya ni siquiera consideramos la existencia de un campo escalar en el espacio que realmente exista y tal, pero lo que sí que podemos decir es que si tenemos un sistema físico que tiene muchas características, pues masas, velocidades, frecuencias, cosas de ese estilo, la energía podemos definirla como una cantidad conservada, una cantidad que se conserva cuando no se aplican fuerzas externas a ese sistema físico. Es una cantidad conservada. O cuando la resultante de las fuerzas que se aplican sobre ese sistema pues sea cero, donde se anulen las fuerzas. En esa situación, esa cantidad se conserva en el tiempo. Pero es importante que esa cantidad que se conserve en el tiempo tenga dimensiones de masa por velocidad al cuadrado. Y de esta manera sí que la podremos definir realmente como energía, si tiene estas dimensiones y si se conserva solo cuando no hay fuerzas externas o cuando la resultante de las fuerzas externas sea cero. ¿Tiene existencia física real? Pues bueno, aquí ya yo os he definido lo que es, os he derivado lo que es la energía desde un punto de vista matemático, os he puesto la definición matemática de la energía y luego si tiene existencia física, pues cuando comenzamos a entrar en el mundo de la física cuántica, como vosotros sabéis, pues al final la energía está cuantizada, entonces podríamos entender que existe como un paquete mínimo de energía, signifique lo que signifique, y luego hay que entender que las interacciones entre las partículas, cuando vamos a la física de partículas, se realizan a través de bosones, que se supone que los bosones son los mediadores de las interacciones de las fuerzas entre partículas. Entonces podríamos pensar que la energía es una cantidad conservada, tal como lo hemos definido aquí, que refleja la existencia de estos bosones que son los que median las interacciones entre otras partículas no bosónicas, ¿no? Y así tendríamos un gravitón, tendríamos los fotones, tendríamos otro tipo de bosones que intercambian los distintos tipos de fuerzas y serían los causantes de la fuerza. Entonces, en ese sentido, la energía sí que tendría una existencia, digamos, física real, tangible. Pero realmente su derivación es una derivación absolutamente matemática, imponiendo la presencia de un campo escalar por encima del campo vectorial de fuerzas. Pues muchas gracias por vuestra atención. Os dejo aquí un enlace a la lección de la derivación de la ecuación de gradiente, otro enlace al curso de física postnewtoniana, pues si tenéis que ir a alguna lección específica. Y si os ha gustado, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis aquí. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.